habla es el ingeniero José Sepúlveda, CEO de Ciudadanos del Mercosur, desde la República del Paraguay, en el departamento central, la ciudad de Itauguá, para compartir en esta noche un webinar especial sobre el tema de la seguridad que va a estar a cargo de profesor del instructor Eduardo Hurtado de Estados Unidos, y nos estaría acompañando también la licenciada Alicia García desde la ciudad de Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Para quienes no conocen, Ciudadanos del Mercosur somos una organización civil que estamos registrados desde el año 2019 en la Secretaría de Mercosur, y nos constituimos como organización en el año 2015, el 26 de marzo, en la ciudad de Asunción del Paraguay. Ciudadanos del Mercosur está con coordinadores nacionales que la representan en México, República Dominicana y todos los países de la América Latina, con excepción de Guyana y Surinam, que a la fecha son los únicos países que no tienen representación en la organización. Todos los demás países, tanto los países miembros plenos como también países asociados, tienen representación dentro de Ciudadanos del Mercosur. No dependemos de absolutamente ningún estado, de ningún gobierno, sino que somos una organización no gubernamental de carácter independiente formada por ciudadanos. INCEL lo va a presentar el profesor que quizá muchos ya lo conocen, Eduardo Hurtado. Antes de también dar los lineamientos de cómo va a ser la temática del programa que van a desarrollar para todos los participantes. Muy buenas noches, Eduardo, gusto saludarle, ¿cómo está? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Y un saludo para toda la comunidad de Mercosur, a quienes con gran alegría hemos hecho esa alianza estratégica y compartir todos estos intereses que nos llevan a hacer una manera internacional y enlazar esos lazos de amistad. INCIL es la International Security Alliance, es la Alianza Internacional para la Seguridad. Es un grupo conformado por profesionales universitarios en la industria de la seguridad, en la cual yo presido como director ejecutivo. En esta ocasión, desde nuestros headquarters en Houston, en los Estados Unidos, vamos a presentar lo que llamamos nosotros el balance de la seguridad. Y a mí me gusta siempre echar contar como un cuento para hacer la clase algo entretenida, pero basándome en eso, la importancia de lo que es la creación de las normas y las políticas, de manera que a través de la historia y del cuento que yo les voy a echar hoy, podamos entender por qué es necesario y las consecuencias que se acarrea cuando no se llevan las normas y las políticas en un programa de seguridad. Así que si no hay más nada que anunciar, doctor, podemos comenzar la clase cuando usted me diga. Gracias, profesor. Bueno, creo que esta es una de las primeras de las actividades que esperamos mantener a futuro para todos los ciudadanos y ciudadanas del bloque Mercosur y países asociados, porque necesario también comentarle, doctor, que Mercosur tiene alianzas y acuerdos económicos y comerciales con otra serie de países, como es México, como es Cuba, India, Singapur, la Unión Europea. Entre ellos también podemos mencionar Israel, entre países que tienen acuerdos con Mercosur. Y desde Ciudadanos del Mercosur hemos realizado los diplomados internacionales, en lo que hemos tenido también participantes desde China, Rusia, Suiza, Japón, además de países europeos y los sudamericanos.
Por tanto, esta actividad la vamos a replicar, la vamos a tener en nuestro canal de YouTube. También lo vamos a compartir con ustedes con posterioridad para que los participantes, los asistentes y nuestros amigos puedan también informarse acerca de los distintos aspectos que involucran la seguridad de los ciudadanos y de las autoridades. Así que puede comenzar, profesor, cuando usted quiera. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos nuestros amigos de la comunidad de Mercosur y a todos nuestros amigos de la comunidad también de INCIO, la International Security Alliance. Como dije anteriormente, hoy vamos a dar una clase sobre el balance de la seguridad. Y me refiero a un poquito sobre la historia de los vehículos, ¿no? Anteriormente, en el año aproximado, 1913, o antes de eso, habían el modo de transporte en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, era a caballos. Por consiguiente, había sus problemas, pero cuando llega en 1913, el invento aquel del señor Ford, Henry Ford, y llega este señor con esta gran idea y implementa o saca al mercado el primer vehículo en los Estados Unidos, y ocurre un cambio tecnológico increíble. La gente muy emocionada veía que se podían transportar de un lado a otro de una manera tan rápida y podían llevar varias personas, y bueno, era una revolución tecnológica. Pero sin embargo, en esta incorporación o esta nueva tecnología, ocurre en la sociedad un cambio para el cual no estaban preparados todavía muchísimos ciudadanos. Entonces, esto originó porque como era un gran desarrollo tecnológico, la gente quería comprar los carros y bueno, Henry Ford empezó a producir carros, millones y millones de carros, de unidades. Entonces, las ciudades colapsaron sus carreteras, que eran acondicionadas para caballos, con automóviles. Entonces, sin querer queriendo, se indujo un caos. Era un caos inducido. No fue con ese propósito, pero fue como un daño colateral que se le creó a la sociedad en el buen sentido de la palabra, porque era un cambio tecnológico. Entonces, todo el mundo, como no habían normas y procedimientos, cada quien compraba su vehículo y lo manejaba como mejor le pareciera. Por consiguiente, en las pocas vías que había, la gente manejaba en doble sentido, se estacionaba donde quisieran, no respetaban a los transeúntes, a los otros que iban a pie o a caballos. Entonces era un caos que no sabían cómo controlarlo porque nunca habían tenido vehículos anteriormente. Entonces, la ciudadanía iba pasando por un proceso de transición en donde debieron empezar a adaptarse sobre este nuevo dilema que tenían ahora con los vehículos. Como había mucha gente que nunca en su vida habían tenido vehículos y ahora tenían un vehículo, había muchos accidentes, muchos atropellos, choques en las calles con los semáforos, con las carretas de caballos, había muertes. Bueno, eso era un descontrol total. La gente, unos se alegraban porque tenían vehículos, pero otros también se preocupaban porque el cambio era mucho para ellos, esa nueva adaptación. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Bueno, había que abordar el problema. Entonces ahí es donde no lo hacían como hoy en día, los análisis de riesgo, ahorita son más sofisticados. Sin embargo, hicieron un análisis de riesgo adaptado obviamente a la época para abordar ese crecimiento de tráfico y abordar también el problema de la seguridad en las calles. Entonces, el tráfico de los carruajes y el tráfico de peatones había, como dije anteriormente, había aumentado considerablemente. La congestión y los peligros en las intersecciones de las calles, los niños, las mujeres. La gente anteriormente cruzaba la calle y no tenía la preocupación de que un carro se los pudiese llevar. Si acaso un caballo, pero eso era esporádicamente, ¿no? Entonces, ese tráfico que se había vuelto caótico, ahora no era nada más caótico, sino peligroso,
porque no había un orden, una regulación. Las regulaciones no existían, ni las normas ni los procedimientos. Entonces, los accidentes eran catastróficos. Entonces, había tráfico desorganizado, habían demoras, frustraciones, estrés, ansiedad, ataques de pánico, cualquier cantidad de problemas físicos y psicológicos que causaban los nuevos conductores, las nuevas personas que habían adquirido esta innovación tecnológica que era un vehículo, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese análisis de riesgo, en ese aborde de ese problema que estaba suscitándose, se crea otra técnica que hoy en día lo llamamos trabajo en equipo. Entonces, se reunieron todos estos tomadores de decisiones y dijeron, no, nosotros tenemos que reunirnos y tenemos que poner orden aquí porque esto no está funcionando. Estamos viviendo un caos y tenemos que hacer algo. Ya la sociedad nos está pidiendo que hagamos algo. Entonces, anteriormente no se le llamaban medidas de ingeniería. En los análisis de riesgo no había un programa que dijera vamos a gerenciar el riesgo. Cuando hablamos de gerencia de riesgo, estamos hablando de eliminar el riesgo, por consiguiente no podíamos eliminar los vehículos o no se podían eliminar los vehículos. La mitigación del riesgo, por lo consiguiente tiene dos etapas, que es las medidas de ingeniería y las medidas administrativas. Y las demás eran que sí, transferencia de riesgo y un montón de cosas ahí. Pero entonces nace una medida de ingeniería. En ese entonces, como dije, no se llamaba así, pero era una medida que trataba o apuntaba a traer orden. Eso se llamaba el semáforo. Ese semáforo el primer semáforo obviamente que empezó a traer un poquito de orden a ese caos. Constaba de un aparato mecánico, entonces ya generaba un empleo, que era el oficial de tránsito, el cual manualmente se paraba en la esquina y entonces ponía un señalamiento de color rojo, significaba detenerse, el verde significaba avanzar. Y eso más o menos empezó a traer un poco de orden. Sin embargo, había mucha gente que no prestaba atención, quizás no porque no querían, sino porque no sabían o no fue comunicado correctamente qué se esperaba de los nuevos conductores y por consiguiente, bueno, sí, se solventaba un problema, pero se multiplicaban otros problemas que salían nuevos. Una cosa importante es que esto generaba empleo. Ese cambio tecnológico generaba empleo, pero la misma generación de empleo también creaba problemas porque no habían normas y procedimientos escritos y establecidos para mitigar esos riesgos. Entonces, vino el primer semáforo eléctrico, el cual fue un desastre porque se quemó, se dañó, no había esos avances tecnológicos como los hay hoy en día. Los gastos o daños colaterales, si algo tenía la alcaldía o el gobierno en ese entonces, era cuantificar el dinero. Y por consiguiente, todo esto estaba causando daños colaterales en la economía, mermaba el presupuesto de manera significativa, a pesar de que creaba nuevos empleos. La economía por venta de vehículos estaba subiendo por un lado, pero por otro lado se estaban mermando ciertos presupuestos debido a que en ese proceso de adaptación, por ejemplo, los hospitales aumentaban la cantidad de personas que entraban y como era subsidiado, ese presupuesto que se tenía para los hospitales básicamente se estaba drenando. Entonces, se habían creado algunas medidas de control, pero nadie las respetaba. ¿Por qué? Porque, bueno, no había un proceso de comunicación eficiente ni efectivo. Por consiguiente, la gente no sabía que existían las leyes o las pocas leyes, ni siquiera conocían los propósitos para los cuales fueron diseñados, mucho menos sabían lo que era el término estandarización de un proceso de ley en todo el país, sino que cada estado, cada alcaldía y cada ciudad hacía lo que le daba la gana. Entonces, eso nos trae a colación una medida de estadística que dice que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, ellos empezaron a medir y dijeron, ya va, ok, hemos implementado esto,
pero algo no está trabajando aquí. Esto es una buena idea de poner un semáforo para controlar el tráfico, pero al mismo tiempo estamos viendo que estamos solventando un problema, pero estamos aumentando 5 más. Entonces, las vías no son adecuadas. ¿Qué vamos a hacer con los caballos y los carros al mismo tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Las personas cruzan en cualquier parte y son atropelladas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar a poner orden. Volvemos con ese proceso de mejora continua y se hace otro análisis de riesgo, se identifican unos riesgos nuevos y se implementa otras medidas para ese proceso de mejora continua, ¿no? A lo que vamos entonces es a la medida administrativa. Acuérdense de la gerencia de riesgo, eliminar el riesgo y después mitigar el riesgo con medidas de ingeniería, pero también ahora una medida administrativa venía a nacer para controlar ese riesgo y ayudar a las medidas de ingeniería como lo era el semáforo. El semáforo continuaba, pero iban mejorando. Entonces, en ese proceso de adaptación, mucha gente no quería, simplemente no les llegaba la información, a pesar de que las normas y los procedimientos se estaban haciendo, la gente simplemente no recibía la información y si la recibía no le prestaban como que mucha atención. La gente adulta, como lo pueden ver ahí en esa imagen, ellos simplemente seguían haciendo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, simplemente usaban por donde les daba la gana y le echaban la culpa a los demás porque ellos no querían adaptarse. Entonces, se crean las políticas y los procedimientos para conducir un vehículo nuevo. La gente no obedece porque hay resistencia al cambio. Esto es una conducta natural en el individuo. Cuando hay cambios, tú estás en una zona de confort y hay un cambio, te resistes a ese cambio porque quieres seguir haciendo las cosas como ya sabes que se hacen. Entonces, cuando hay esa resistencia de cambio, hay un estado de negación. ¿Qué significa esto? Que como ya yo sé hacer algo y lo he estado haciendo por muchos años y algo nuevo viene, yo empiezo a buscarle todo lo negativo a ese cambio. No, esto no va a funcionar porque esto no funciona porque esto y por aquello. Le empiezas a buscar cualquier cantidad de excusas, ¿no? Entonces, se genera en ese proceso de cambio y proceso de mejora continua, entonces el Estado decide, bueno, vamos a hacer una certificación. Toda aquella persona que vaya a comprar un vehículo necesita hacer un curso para aprender a manejar ese vehículo y aprender sobre las políticas y procedimientos. Eso básicamente es lo que llamamos nosotros licencia de conducir. Cuando uno va a sacar una licencia de conducir en un país desarrollado o en un país organizado, uno va, uno aplica, uno paga un impuesto, uno va a una clase, toma un examen médico y si pasa todo, entonces te entregan la licencia de conducir. En algunos países, no solamente la parte teórica, sino la parte práctica, te llevan en un vehículo a conducir por diferentes partes de la ciudad y el instructor se encarga de verificar si realmente sabes conducir el vehículo. Entonces, bueno, la gente empezó a sacar sus licencias. Los peatones también empezaron a educarse, los peatones, mire, tienen que pasar por la esquina, no vas a pasar por el medio de la calle porque por ahí es inseguro, si pasas por la esquina por donde está el rayado, ahí va a haber un policía, y bueno, y poco a poco fueron en ese proceso de adaptación, enseñándole a las personas que habían nuevas normas, nuevos procedimientos para resguardo y seguridad de los vehículos que representaban en aquel entonces ese problema. Entonces, igualmente, las vías de ida o venida, en caso de que fuera una doble vía, se iban también implementando ese conocimiento y ese proceso de comunicación que van haciendo en la sociedad, ¿no? Señales de tránsito también, como pare, bueno, cualquier cantidad de medidas de control que tenían que ver con el tránsito. Sin embargo, siempre había gente que no quería adaptarse a ese proceso. Por consiguiente, las leyes se iban haciendo un poquito más duras a nivel de seguridad pública. Entonces, aquí entramos en un problema que es la cultura de la seguridad o la conciencia de la seguridad. Hay una frase africana que dice que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Es decir, nosotros podemos tener un plan muy bueno en materia de seguridad, un plan de la Universidad de Harvard, de la mejor universidad del mundo, de la universidad de cualquier otro país, pero si ese plan no está adaptado a la cultura
cultura de la región o del área donde se va a implementar no va a ser exitosa. El plan puede haber sido diseñado en los Estados Unidos, en la mejor universidad del mundo, pero lo vas a aplicar en una ciudad de Latinoamérica donde lo que viven son puros nativos de alguna tribu, no va a funcionar porque no está adaptado a esa cultura. Entonces, aquí, después que se crean esas normas, esos procedimientos, y la gente no le prestaba atención porque no era obligatorio, o si era obligatorio en aquel entonces, yo no recuerdo, bueno, yo no estaba ahí, pero no he leído nada al respecto si era obligatorio o no, no se podía saber si alguien tenía su licencia o no. Entonces, cualquier persona que pasara en un carro puede ser que tenga licencia o no. Entonces, cuando ocurrían accidentes, era que el policía le pedía la licencia de su vehículo, o la licencia que era el permiso para poder manejar un vehículo. Entonces se crean más trabajo, la policía de tránsito se va creciendo, se le compran también unidades, se le da preparación, capacitación. Entonces ellos eran los garantes de que esas normas se cumplieran. Paraban a una persona, si esa persona no tenía su licencia de conducir, entonces eso generaba un impuesto a través de una multa. Si tenía licencia se la removían, o inclusive si estaba manejando de manera incompetente, podía ir hasta la cárcel. Habían ciertas leyes ahí. La seguridad se hacía autosustentable, es decir, se creaba un departamento de policía que generaba un costo, pero a través de esos impuestos que se generaban por venta de vehículos, licencias, multas y todas esas cosas, se financiaba ese nuevo departamento de seguridad que estaban haciendo. Entonces, obviamente se generaban nuevos impuestos por X o por Y en diferentes otras actividades, y se seguían creando no solamente empleos en las áreas públicas como la seguridad pública, los policías, pero también en la industria privada también eso generaba nuevos empleos. Seguimos con la cultura de seguridad, y en este caso nace la necesidad de otra medida de ingeniería que se llama cinturón de seguridad. Otras normas, otros procedimientos. La gente tenía el cinturón de seguridad en su vehículo, pero no lo usaba. Entonces eran otros desafíos que tenían que ser escritos, comunicados, tenía que haber una capacitación y una implementación de las leyes en cuanto al uso de seguridad. Entonces la gente decía, pero ¿por qué me voy a poner esto? O sea, no me va a pasar nada, me siento incómodo. Entonces había que educar a la gente, todavía hoy en día, o sea, hay que educar a la gente en esa cultura del uso del cinturón de seguridad. Entonces, esos nuevos desafíos del cinturón de seguridad, el uso obligatorio de los cascos en los motorizados. Entonces, todo esto, como ven, iba avanzando, evolucionando a una manera sumamente tan rápida, veloz, que antes de que se escribiera una norma, se hiciera el procedimiento, la capacitación y se educara a través de un proceso de comunicación a las demás personas, ya había algo nuevo. Entonces, básicamente iban modificando las cosas sobre la marcha, ¿no? Entonces, lo bueno era que tenían una medición como principio principal para implementar las nuevas medidas. Entonces, seguíamos con los análisis de riesgo para entender a qué nos íbamos enfrentando en cada momento, en qué sector, en qué área, y al mismo tiempo íbamos midiendo el impacto que cada uno de esos cambios nuevos tecnológicos iban ofreciendo a la sociedad y al sector empresarial también. Entonces, obviamente también se iban creando nuevas medidas para mitigar esos riesgos, medidas de ingeniería, administrativas, uso de equipos de protección personal, y después se crea algo que llamamos hoy en día pólizas de seguros, que básicamente en la gerencia de riesgos para compartir el riesgo, pero porque el Estado dijo, bueno, ya va, pero cada vez que hay un accidente o algo, es el Estado el que tiene que pagar eso. No, vamos a crear un fondo para que la gente pague ese seguro de responsabilidad civil, y si ellos cometen un error, bueno, la compañía de seguro paga, pero no, el Estado no puede pagar siempre. Entonces, eso genera otras oportunidades laborales, administración de recursos, pérdidas y ganancias, retorno de inversión, recursos humanos, gerencia de la tecnología, entre otras cosas. Entonces, fíjense cómo todo va cambiando de una manera acelerada. Entonces, vamos a caer ahora en la actualidad, ¿no? Hoy en día, esa estandarización, se crea la normativa ISO
que es la Organización de Estándares a nivel internacional. Se crea también la ASIS International, que es la agencia que estandariza los procedimientos de seguridad integral. Se crean otros procedimientos gerenciales, como es el Lean Six Sigma, que es para maximizar ganancias, reducir pérdidas, y también se vienen implementando nuevas estrategias de gerencia para que la sociedad se vaya adaptando y evolucionando en esa gerencia corporativa, donde los desafíos modernos no están alejados del desafío histórico, porque cada vez que se implementa algo nuevo, detrás de eso tienen que venir corriendo las normas y procedimientos, la capacitación y todas esas nuevas regulaciones. Sin embargo, estamos adaptados ya a lo que es nuevas normas y procedimientos. Lo que tenemos es que mejorar el proceso de comunicación para entender que hay un nuevo desafío tecnológico. En este caso, hoy en día son los carros eléctricos. Más adelante, bueno, ya están saliendo carros que hasta vuelan tipo drones, ¿no? Entonces, esas habilidades y destrezas necesarias han sido transferidas también a los centros de educación. Los centros de educación y las universidades han servido también para incorporar nuevas materias y desarrollar esas habilidades y destrezas gerenciales que se necesitan para poder absorber el impacto social y comercial productos de los nuevos cambios tecnológicos. Entonces se crea más adelante un proceso gerencial que se llama gerencia de cambio. Gerencia de cambio o cambio gerencial. Hay una diferencia. La gerencia de cambio está aplicado cuando los cambios son a nivel tecnológico. Es decir, un nuevo vehículo es un cambio tecnológico. Entonces necesitamos informar a las personas que hay un nuevo cambio tecnológico y que debemos comprenderlo, analizarlo, entenderlo, aprenderlo, amarlo y aplicar lo que tenemos que aplicar para esa nueva tecnología. Y el cambio gerencial tiene que ver con el cambio cultural necesario enfocado a todas esas personas que van a aceptar, absorber ese cambio en la organización o en la sociedad. Entonces, fíjense bien que hablé de gerencia de cambio, es cuando estoy implementando un equipo, algo nuevo. Y el cambio gerencial es la parte de cómo yo psicológicamente voy a aceptar ese cambio. Entonces, fíjense, este proceso de gerencia de cambio y cambio gerencial no existía en aquel momento. Por consiguiente, todo se hacía empírico hasta que con el tiempo dijeron, unos sabios ahí en una universidad dijeron, vamos a crear algo y vamos a ponerle un nombre y se va a llamar gerencia o gestión del cambio. Entonces, eso hoy en día se aplica, es un concepto muy bueno y muy utilizado en la industria. Pero los cambios vienen asociados con problemas, ya que si no son comunicados con un plan estratégico específico, van a traer resistencia, negatividad en el proceso de implementación, va a generar caos, va a generar rumores, resistencia, bloqueo psicológico, y esto le cuesta dinero a la organización que está tratando de implementar ese cambio. Entonces, en ese proceso de comunicación tiene ciertas estrategias porque, como les dije anteriormente al inicio de la clase, los cambios, nadie le gustan los cambios. Psicológicamente yo me resisto a los cambios porque yo estoy en una zona de confort. Entonces, si alguien viene y me dice, mira, la máquina de tipear, donde tú le das así con un dedito y le metes una hoja y todo eso, ya eso no, ahora vas a usar un teclado y una computadora. No, esto no sirve. Esto consume energía, y le pongo cualquier cantidad de excusas y yo quiero mi máquina vieja porque esa es la que yo sé usar. Entonces, ese temor me hace que yo rechace el cambio a esa nueva tecnología. Entonces, en el proceso de comunicación, yo tengo que ser lo suficientemente inteligente para manipular, en el buen sentido de la palabra, a esas nuevas generaciones, a esos nuevos empleados sobre el beneficio del cambio. Entonces ahí es donde yo como gerente tengo que decir, mira, vamos a poner una nueva computadora, pero mira lo que vas a aprender. Déjame mostrarte, no tengas miedo, yo te voy a enseñar poco a poco, esto es un proceso largo, pero yo te voy a acompañar, no tengas miedo y mira lo que puedes hacer. Y cuando la persona empiece a ver todo lo que puede hacer con la nueva computadora, va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es una maravilla, ¿vale? Ahora, anteriormente cuando yo cometía un error, yo tenía que sacar la hoja y poner otra hoja.
o simplemente tenía que poner una broma blanca ahí, una pasta y se veía feo y se cometían errores, y ahora en la computadora no, yo lo puedo borrar y cuando imprimo eso todo es bello. Entonces, imagínense ustedes que usted diseñó un vehículo Ferrari, última tecnología, pero el manual venga en otro idioma y se lo entregas a una persona que ni sabe de esa tecnología, ni sabe el idioma y habla otro idioma. Entonces, para que esta persona lo venda, lo distribuya, lo maneje y lo explique. Estamos hablando en tres idiomas totalmente diferentes y ninguna de las tres fases se va a comprender, por consiguiente va a ser un caos. Por eso que se hace muy importante el proceso de comunicación. Tiene que ser eficiente, efectivo, en el mismo lenguaje y que todo el mundo esté en fase con ese cambio. En la gerencia de cambio viene la estandarización. Necesitamos que todo el mundo haga las cosas igual. ¿Por qué? Porque en la gerencia de cambio lo que se persigue es la reducción de costos, una excelencia operacional, que se mejore la productividad, si estamos vendiendo un producto que sea competitivo o mejor del mercado, que no se gaste tanto, se eliminen los desperdicios. Entonces, eso es lo que anda buscando la empresa. Cuando yo genero normas y procedimientos, tengo que hacer ejercicios para que las personas se adapten a ese nuevo cambio, lo que llamamos nosotros tabletops en inglés, que son simulacros, se hacen salas situacionales y se coopera en equipo para unificar criterios. Eso es trabajo en equipo. Entonces, esas son las nuevas implementaciones. Pero después viene la parte de las leyes. Entonces, en seguridad, hoy día, la aplicación de las leyes es necesaria para mantener una sociedad controlada por varias razones. Mantener el orden social, proteger los derechos y libertades, promover la justicia, prevenir el abuso de poder, fomentar el desarrollo, en fin. Por eso se llama en inglés law enforcement, como dice ahí abajo, pero son los profesionales de la seguridad encargados de que las normas y los procedimientos se cumplan. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que esté supervisando que las cosas se cumplen, desafortunadamente como sociedad no vamos a cumplir las normas en los procedimientos. ¿Okay? Eso pasa en la vida, civil, fuera de la organización, pero también dentro de la organización. Es decir, yo puedo estar en una empresa determinada y las normas, las políticas y los procedimientos están escritos y ya me los informaron. Ya yo sé que hay una política, ya yo sé que hay un procedimiento, a mí me capacitaron, pero ¿sabes qué? No me da la gana de cumplirlo porque no estoy de acuerdo con eso. Entonces ahí se crean otras normas que son las normas de las evaluaciones, los indicadores de gestión, la gerencia por objetivo, las metas, los goles y, ¿por qué no? También la manera de castigar cuando no se cumplen esas políticas o lo que llamamos nosotros violaciones a las políticas de la empresa. Pero ¿quién las hace cumplir? En el caso de una empresa, no vamos a tener un policía, pero tenemos un gerente de seguridad, tenemos un departamento jurídico de leyes o un abogado y tenemos un departamento de recursos humanos. Ellos son básicamente lo que vemos en las calles como policía, ellos son nuestros policías en el buen sentido de la palabra, ellos están para ayudarnos también en las organizaciones. Es decir, si tú no cumples con esas normas y esas reglas que están escritas internamente, entonces vas a tener que enfrentar algunas consecuencias, bien sea verbales o por escrita. Entonces, ya cuando comprendimos todo este proceso histórico, cómo fue evolucionando esto y cómo nació esto de las normas y los procedimientos, entonces decimos, bueno, ¿qué es una norma? Bueno, reglas. Existe una regla, una pauta que nos va a indicar qué se debe hacer, qué se debe llevar a cabo, qué acciones necesito hacer, quién lo va a hacer, cómo va a estar organizado, si esto va a ser de manera formal o informal y básicamente es decir, existe esto y esto se tiene que cumplir porque la gerencia, el dueño de la compañía o la directiva necesita que esto se cumpla. Pero al mismo tiempo, ya yo sé que existe una ley, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo, eso que tú me estás diciendo que lo haga, ¿cómo lo hago? Entonces, obviamente por ley me dice que no solamente debo escribir las normas o las políticas de seguridad, sino también debo explicar cómo se va a hacer eso. Eso se llama procedimiento. Entonces, debo poner por escrito
todos los pasos, instrucciones específicas que se van a llevar a cabo para que esa tarea se desarrolle como fue escrita en las normas. Entonces, tenemos la escritura de las normas y los procedimientos para lograr un balance de seguridad. ¿Qué significa el balance de seguridad? ¿Se acuerdan que hay como una balanza que pesamos las cosas? De un lado ponemos un peso de 1 kilogramo y se va para un lado y tenemos que poner un kilogramo del otro para que se balancee. Bueno, así son los balances de la seguridad. Por un lado ponemos las normas y los procedimientos, ¿ok? Y la capacitación, porque hemos escrito las normas, escribimos los procedimientos, pero tenemos ahora que asegurarnos que la gente reciba la información, haga preguntas y asegurarnos de evaluarlos para confirmar que ahora tienen un nivel de competencia para cumplir con esas normas, esos procedimientos. Pero ahora viene, en el otro lado de la balanza, la gerencia de operaciones, que básicamente es asegurarse de que todo lo que está escrito en normas y procedimientos y la capacitación se va a hacer como se dijo que se iba a hacer en escrito. Entonces, cuando la organización logra que el personal, la parte operativa de la empresa pueda cumplir con las normas y los procedimientos como está establecido, entonces se puede decir que la organización tiene un balance de la seguridad. Puede ser que tenga un poquito de desviación, un poquito por un lado, un poquito por otro, pero más o menos eso es lo que se espera. Ahora, hoy en día hay un factor de riesgo adicional que se pone en esa escala, en ese balance, que se llama riesgo político. Cuando ponemos el riesgo político, bien sea en la parte operativa o en la parte administrativa, que son normas y procedimientos, el sistema o el balance de la seguridad se descompone, se desbalancea. ¿Por qué? Porque no importa que yo tenga buenas políticas y procedimientos y tenga una supervisión operativa, una decisión política puede hacer que eso no valga nada. Por ejemplo, voy a poner un país en particular, México. La patrulla que presta servicios de vigilancia en determinada autopista, bueno, patrulla 24 horas, 7 días a la semana. ¿Ok? Por consiguiente, el crimen en determinada zona se reduce a un 25% porque en esa zona no se roban los camiones. Pero de repente el gobierno dice, bueno, ¿sabes qué? No vamos a patrullar más esa área. Entonces, por consiguiente, la policía se retira de esa zona y lo vamos a poner a que cuiden unas plazas. Entonces, ¿qué pasa? Esa decisión política tiene un impacto directo en esa zona, porque ahora el crimen organizado sabe que esa zona está desprotegida y por consiguiente todos los camiones que pasan por ahí pueden, bueno, incrementar el índice delictivo, van a robar más camiones, por consiguiente ahora eso es un desafío nuevo para los gerentes de seguridad que dicen, bueno, ¿y ahora cómo yo mitigo este riesgo? ¿Cómo yo gerencio este riesgo que por una decisión política ahora me afecta a mí directamente? Entonces, tienen que crear otros planes de seguridad adicionales como más guardia, un patrullaje, un monitoreo GPS o simplemente cambiar los horarios. Bueno, hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, ya vamos entendiendo lo que es las normas y procedimientos, por qué es importante la capacitación, la supervisión operativa. En esto o en el éxito de todo esto va a depender el liderazgo, la visión estratégica que se tenga, la estandarización de esos procesos, la buena gerencia de cambio y, como dije, la comunicación. Básicamente, a la gente, en conclusión, a la gente hay que decirle que existe esta norma, existe este procedimiento y tienes que hacerlo. Y para eso te voy a enseñar, te voy a dar capacitación. Si no lo haces, entonces vas a tener una medida administrativa que se llama, o de corrección, que va a ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, una segunda amonestación, una tercera amonestación y después estás votado. Así de sencillo. No quieres cumplir las normas, es porque eres una persona de alto riesgo, no me conviene. Les voy a decir algo. Hay una empresa petrolera en Canadá, no voy a decir el nombre, pero ellos cuando tú ibas a entrar a la planta de esta empresa, ellos pasaban 3 días dándote inducción de seguridad. ¿Okay? El primer día, la empresa daba en la mañana capacitación en medidas de seguridad, en la tarde ellos mismos también. El segundo día venía una universidad y te daba clase todo el día. El tercer día era mediodía. La contratista que te estaba trayendo, que te estaba subcontratando, te daba medio día de entrenamiento. Y después de eso,
ellos te dejaban entrar a la planta para que tú hicieras lo que ibas a hacer. Entonces, después de eso, ellos desarrollaron una norma que decía cero tolerancia. Cero tolerancia era la norma porque decían, yo no necesito que tú, si yo te digo que te pongas los lentes y tu equipo de protección personal dentro de la planta, porque es una planta que maneja gases y maneja cosas, no necesito que seas un riesgo. Entonces, esa norma de cero tolerancia tenía que venir acompañada de un procedimiento y una capacitación. Y ese procedimiento, esa capacitación decía, bueno, vamos a darle 3 días a esta gente esa capacitación para que culturalmente acepten el cambio de la seguridad. Entonces, ¿en qué consistía la cero tolerancia? De que si yo estaba dentro de la planta y pasaba un supervisor de seguridad y me veía sin lentes, sin guantes, sin mi equipo de protección personal, no había una segunda oportunidad. Simplemente me decían, por favor, abandone la planta. ¿Pero por qué? Bueno, porque si yo tengo 3 días a ti diciéndote que no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas esto, y no lo entendiste, entonces simplemente tú no quieres cumplir con las normas, y nosotros no necesitamos personas que no cumplan con las normas en los procedimientos establecidos de seguridad. Por consiguiente, eres una persona peligrosa para nuestras operaciones. Si a ti te pasa algo, el impacto lo absorbemos nosotros. Por consiguiente, no necesitamos. Entonces te sacaban y te vetaban y más nunca podías entrar en esa planta. Entonces, por eso que se crean las normas. Yo como gerente, como director, como dueño de una empresa o lo que sea, necesito crear las normas y los procedimientos, garantizar ese balance de seguridad en mi organización, porque yo necesito proteger mi activo. ¿Por qué? Si ocurre un accidente en una empresa, vamos ahora a hablar de la parte legal, la parte jurídica. Y llega el empleado y dice, bueno, bueno, me pasó un accidente. Bueno, eso va a abrir una investigación. Entonces va a venir un ente gubernamental a hacer una investigación, a una auditoría. Bueno, ¿qué pasó? Muéstreme las normas muéstreme el reporte de incidente. No tenemos reporte de incidente. Bueno, bueno, déjeme entrevistar a la persona y le hace la entrevista y todo eso. Mire, y a usted le dijeron que usted tenía que usar botas y tenía que usar. A mí nunca me dijeron eso. Bueno, alguien como que me lo dijo una vez, pero yo no sé, no recuerdo bien. Entonces, ok, está bien, se entrevistó al empleado. Ahora voy a entrevistar a la empresa y le voy a decir, bueno, yo quiero que tú me muestres las normas y los procedimientos de seguridad para el personal. Ay, mira, sí, eso lo tenemos, aquí está, y saco todo, ok, aquí están las normas, aquí están los procedimientos, muy bien todo. ¿Y dónde está la capacitación? Bueno, es que lo que pasa es que él es nuevo. Bueno, eso no importa. Aquí la norma dice que todo personal no puede entrar a la planta si no tiene un proceso de inducción. Por consiguiente, ¿dónde está el diploma de la inducción de ese empleado? Bueno, es que él ya tiene, él empezó, él es nuevo. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? 30 días. ¿Y qué dice la norma? No, la medida es inmediata. Bueno, entonces la compañía es la que está incurriendo en una violación a la seguridad. Por consiguiente, el gobierno va a multar a esa compañía. ¿Cuánto puede ser la multa? No, va a depender de la gravedad del asunto. Pudiese ser 10.000, 100.000, 200.000, $1.000.000. ¿Qué pasa si el empleado muere? Bueno, eso puede cerrar una compañía. Les voy a explicar un caso de un señor que reparaba montacargas. Él trabajaba por su cuenta y era especialista en montacargas. Entonces él iba todos los meses a una empresa a prestar servicio de mantenimiento de montacargas. Y la empresa un día decide, mira, vale, ¿por qué no mejor tú vienes a trabajar con nosotros? Nosotros te vamos a pagar bien y vas a ser nuestro empleado. Y bueno, le hicieron una buena oferta y el tipo dice, bueno, ¿sabes qué? Me conviene. Voy a trabajar con ustedes como empleado de ustedes. Entonces, bueno, el tipo empieza a trabajar y al siguiente día él de una vez empezó a trabajar en lo que él sabía hacer, que era el mantenimiento de los montacargas. Bueno, desafortunadamente, al cabo de 2 meses, esta persona tiene un accidente y muere. Viene la investigación, le dicen a la empresa, bueno, ¿dónde están las normas y los procedimientos de seguridad? Vamos a verificar que se cumplió todo. ¿Dónde está la capacitación de esta persona con las normas y las políticas de seguridad de la empresa? Bueno, nosotros no lo entrenamos porque es que él fue contratista de nosotros durante 6 años y él sabía el trabajo. Sí, pero la norma de procedimiento dice que todo empleado nuevo tiene que tener
la capacitación de seguridad, las normas y los procedimientos. Por consiguiente, ustedes violaron sus propias normas internas. Entonces, fíjense lo complicado que es a nivel jurídico, a nivel legal, toda esta fraseología de normas y procedimientos. Entonces, nosotros como líderes de la seguridad necesitamos ser unos máster, unos champions en la creación de las políticas, las normas y los procedimientos y la capacitación del personal para asegurarnos, primero, de que no somos responsables, de que somos competentes. Eso es otra cosa. Si ocurre algo en un accidente, un incidente de seguridad, nosotros como líderes de seguridad también somos responsables, inclusive podemos ir a la cárcel si se comprueba que hubo negligencia de nuestra parte. Inclusive si ya no estamos trabajando en esa empresa. Por ejemplo, si yo creo una norma, un procedimiento, una capacitación y esa norma, ese procedimiento es riesgoso y yo me voy de la empresa y yo no atendí ciertos riesgos, yo me fui de la empresa, yo nunca comuniqué esos riesgos y sucede algo, a mí me pueden llamar y decir, ven acá, cuando estabas aquí tú identificaste esto, tú también eres culpable porque tú sabías eso. Ahora, si yo comuniqué esos riesgos a mi corporativo, yo le dije, mira, que hay estos riesgos, estas son las acciones a tomar, estas son las acciones correctivas recomendadas. Y yo se las entrego a la directiva. La directiva dice, no, yo no voy a invertir en eso, no le voy a hacer caso a eso, son mucho dinero, son mucho tiempo. Bueno, yo me voy y yo tengo que guardar toda esa documentación porque si pasa algo más adelante y a mí me llaman y yo digo, bueno, mire, yo sí identifiqué ese riesgo, pero yo lo comuniqué, aquí están mis pruebas, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces, la responsabilidad civil va hacia la compañía.